Hola, muy buenos días y bienvenidos a este seminario sobre mantenimiento predictivo y organizado desde FIRA de Barcelona, al que debemos agradecer estos puntos de encuentro que nos está permitiendo mantener el contacto entre todos nosotros. Bien, el seminario de hoy se trata sobre el mantenimiento predictivo y vamos a ver cómo este conjunto de actividades nos va a ayudar en la optimización de los procesos productivos. Es decir, vamos a ver cómo podemos pronosticar el dónde, el cuándo y el por qué se van a producir posibles fallos en esos equipos y, por lo tanto, anticiparnos a las paradas no planificadas tan importantes para nosotros y el impacto, sobre todo, en la calidad del producto final. Para ello vamos a contar con 3 expertos ampliamente reconocidos y conocidos por todos nosotros en el sector farmacéutico, y iremos dando paso a cada uno de ellos. En relación a las preguntas y a todas las dudas, vamos a dejar al final un tiempo definido para que podamos entablar el debate pertinente. Empezaríamos con el primer ponente. El primer ponente es Xavier Farrés. Xavier Farrés es doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona, PPD en IS y también ha completado el Leadership Program de SADE. Actualmente es el director de operaciones del grupo Uriach y también forma parte del comité de dirección de la empresa, y previamente ha estado trabajando en Synton, Sanofi Aventis, Divasa, Pharmavic. Por lo tanto, veremos su gran experiencia en este campo. Asimismo, también es mentor y participa en un programa de aceleración industrial del IQS NEC3. Vale, pues entonces, Xavier, cuando quieras, puedes proceder. Bon dia, Xavier. Bon día, buenos días, gracias Bea, y gracias también a FIRA Barcelona por invitarme a este webinar. Vamos a ver, voy a intentar entrar en la presentación, que siempre no es fácil, esto del directo a veces... Los nervios del directo. Los nervios del directo, exacto. A ver, aquí... Perfecto. A ver si vamos en modo... A ver... Modo presentación. A ver, ¿qué sale? No, lo tienes que poner en modo presentación, Xavi. Ahora, perfecto, genial. Ya está. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar. Primero de todo, dejadme un poco explicaros, situaros sobre Uriach, ¿vale? A ver, es que si me deja pasar. No me deja avanzar la diapositiva. Ahora, sí, un poco para poneros antecedentes, ¿vale? Es decir, Uriach es una empresa farmacéutica familiar que facturamos sobre alrededor de 226 millones de euros. Tenemos como 2 grandes negocios, un negocio muy farma al que llamamos B2B y un negocio de consumer healthcare, ¿vale? Que es prácticamente el 62% de nuestro negocio. Trabajamos en Uriach alrededor de 1.000 colaboradores y tenemos presencia en más de 70 países. Ahora bien, físicamente el headquarter lo tenemos en Palau-solità i Plegamans, donde también tenemos la planta farmacéutica, y a 10 kilómetros en Sant Fost de Campsentelles tenemos la planta química, y luego tenemos 2 filiales, una filial en Italia y otra filial en Portugal. Pero vamos a introducirnos en el tema que nos compete hoy. Mirad, dentro del sector farma, los distintos players que tenemos, como pueden ser los ingenieros, o los directores de planta, directores de operaciones, incluso los propios fabricantes de maquinaria, pues tenemos el desafío, ¿no? de que nuestros equipos, nuestros activos, pues estén en marcha el máximo tiempo posible, y además, pues de forma eficiente. Y todos tenemos sobre la mesa el poder conseguir pues un coste adecuado, y aquí también es muy importante y en los costes, el coste de mantenimiento y sobre todo también el coste asociado a las posibles reparaciones urgentes no previstas. Por otro lado, actualmente todos estamos sometidos a un time to market realmente muy agresivo, es decir, tiempos, lead times cortos, tenemos que reducir stocks, reacciones rápidas, flexibilidad, ¿vale? Y todo eso hace que realmente es crucial el poder identificar posibles fallos
antes de que estos se produzcan. Si hacemos una breve mirada, es decir, a las distintas estrategias de mantenimiento y nos fijamos en las tres grandes, pues vemos, podríamos hablar en primer lugar, pues, bueno, del mantenimiento correctivo, ¿no? Que al final, a ver, yo siempre digo que es el no mantenimiento, porque al final esperamos que el activo pues se averíe, ¿no? Y luego lo sustituimos. En este caso se da o lo realizamos cuando tendremos que hacer una inspección, ¿no? Y esta inspección supone pues un coste más elevado que sustituirlo, ¿no? Y bueno, normalmente esto se aplica pues en activos de gran disponibilidad, ¿no? Y nulo impacto en tus procesos críticos. Pero sí que la estrategia que más utilizamos todos, ¿no? es el mantenimiento preventivo. Como he dicho, es el más habitual, se basa en un tiempo y es a través de la experiencia, ¿no? nuestra y de las recomendaciones del fabricante que a partir de un tiempo definido, pues lo que hacemos es cambiar toda una serie de componentes. Ahora bien, sí que es cierto que el mantenimiento preventivo de alguna forma evita y minimiza pues averías, ¿vale? Pero sí que es cierto claro, que este tipo de mantenimiento se basa en unos parámetros nominales. Es decir, y no tiene en cuenta otras variables. Por ejemplo, ¿no? Es decir, si el fabricante nos dice que realmente tenemos que hacer un mantenimiento preventivo y un cambio de componentes al cabo de 1000 horas, pues no es lo mismo 1000 horas de funcionamiento de la máquina a un turno que si 1000 horas han sido en un turno, la máquina ha estado trabajando a 3 turnos sin parar. Está claro que el desgaste va a ser distinto. Además, el mantenimiento preventivo puede resultar caro. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es parar y cambiar todo un set de componentes. Y muchas veces parte de estos componentes están en buen estado. Y además debemos aplicar un tiempo de nuestros colaboradores a hacer ese cambio. Pues a la larga realmente puede ser caro. Pero claro, como en todos los sectores, pues estamos inmersos en esta transformación digital, en esta nueva revolución industrial, ¿no? Que también, como no, tiene impacto en las estrategias de mantenimiento. Así, ¿no? La utilización de sensores permite poder actuar cuando un componente en un equipo lo necesita. Permite conocer en todo momento cuál es el estado de nuestro activo, ¿vale? Y actuar en el momento necesario. O sea, en esta aproximación sería la base de lo que conocemos como el mantenimiento predictivo. Las tecnologías emergentes son herramientas pues que nos permiten que a través de sensores podamos capturar datos de las máquinas, ¿no? Tecnologías emergentes como pueden ser el Internet of Things, el Cloud, lo que sería el Machine Learning, que a través de estos datos podemos crear toda una serie de algoritmos que nos permiten pues una detección y una predicción del fallo pues mucho más fácil, sin tener que parar el activo e inspeccionarlo. De hecho, como funciona es que los sensores pues envían esta señal a través de Wi-Fi a un servidor cloud y a través de, como os decía, técnicas de Big Data y Machine Learning podemos hacer un seguimiento para poder predecir ese posible fallo y poder actuar con rapidez. Y si además de esto lo acompañamos de una realidad aumentada, pues el colaborador que tenga que hacer la actuación tiene toda la información que necesita en el momento de poder ejecutar la operación. Actualmente ya muchos fabricantes, pues cuando compras un activo ya te ofrecen la posibilidad de poder tener este mantenimiento predictivo. Y además es mucho más potente. ¿Por qué? Pues porque realmente él puede captar datos de todas las máquinas que tiene pues en su parque, ¿no? En el parque que él ha vendido. Entonces allí la información es mucho más nutrida y realmente pues tienes muchas más variables para poder actuar, ¿vale? Número de variables que a nivel del ser humano seríamos incapaces de poder pues trabajar. Así existen muchos sensores y muchas aproximaciones. Por ejemplo, tenemos sensores ultrasonido. Los sensores de ultrasonido se utilizan mucho, ¿vale? Pues para la detección de fugas en pipes, es decir, o bien en los purgadores de vapor, es decir, purgadores de vapor que en una empresa que utilice mucho el vapor, porque sus procesos necesitan pues realmente el que trabajen bien los purgadores de vapor es importante, ya no solo para evitar cualquier problema o paro, sino también para hacer una
una fabricación eficiente del vapor y así como un consumo eficiente de la energía. También en las inspecciones eléctricas se utilizan sensores de ultrasonidos. También, otras sensores que ya son muy conocidos por nuestro sector son las presiones diferenciales, ¿no? que nos permiten de alguna forma el actuar sobre nuestros sistemas de HVAC. O también hay sensores para donde analizas el aceite, es el aceite de lubricación y puedes ver por el grado de contaminación que tengas si tienes que actuar o no tienes que actuar, si hay más o menos desgaste en aquel equipo. O también pues termografías, sensores de consumo de electricidad en máquinas para ver que realmente, pues sobre todo en los arranques de motores, sensores de vibraciones para poder pues analizar lo que es la excentricidad de cualquier motor rotativo. Bueno, actualmente la verdad es que con la democratización de la tecnología, pues hay muchas posibilidades que realmente pueden ser utilizadas. Y con las herramientas, pues como decía antes, de Machine Learning, pues te permite poder tratar muchas variables, con lo cual puede ser algoritmos que te permitan unas buenas predicciones. Y yo, un poco, para ir finalizando, porque prefiero que realmente tengamos discusiones luego, deciros, bueno, es decir, que como la definición, ¿no? Es decir, la actuación en el mantenimiento predictivo, lo que os decía, la actuación se realiza cuando el componente realmente lo necesita y realmente es un seguimiento continuo del estado de la máquina. Ahora bien, esta aproximación, pues antes de atacarla o de implementarla, primero tienes que conocer muy bien tus activos y debes realmente conocer cuáles son tus activos críticos y empezar por estas máquinas en hacer este tipo de aproximación. A modo de conclusión, ya para terminar, el mantenimiento predictivo te permite hacer un seguimiento en continuo, en real, de su situación, de la situación de la máquina, lo que te permite pues predecir y detectar posibles anomalías y realizarlo sin tener que parar la máquina y hacer una inspección de la misma. Te permite identificar qué acciones de mantenimiento hay que realizar y en qué plazo. Minimiza el riesgo operativo de aquellos equipos pues, que te son críticos. Permite un control del coste, porque al final vas a invertir un tiempo de tus colaboradores para hacer un cambio de un componente y vas a cambiar aquel componente que lo necesita, ¿vale? Y además, es decir, ya para finalizar, pues también pues, te ayuda a un incremento en la eficiencia del uso de tus activos, ya que te permite tener una mayor disponibilidad de los mismos. Y aquí un poco esta presentación muy generalista, que probablemente con los compañeros pues vamos a poder profundizar un poco más. Y vea, aquí finalizaría Muy bien, muchísimas gracias, Xavier. La verdad es que con tu presentación lo que hemos hecho, nos has puesto las bases, hemos centrado el tema. Sí. Y a ver luego las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos gracias, allá. Xavier. Venga, hasta luego. Pasamos al segundo ponente, el segundo experto en este seminario, que sería Fidel Pérez. Fidel Pérez es ingeniero industrial, tiene más de 12 años de experiencia en todo este sector industrial. Actualmente trabaja como manager en el departamento técnico de TOWA Farmacéutica, espero haberlo dicho bien, luego me corriges, Fidel. Sí. Luego nos explicará de dónde viene TOWA, o sea, es nueva, pero de dónde viene creo que lo vamos a conocer todos. Y anteriormente había trabajado en Baxter International en Suiza como ingeniero de proceso, con lo cual nos puede dar una aproximación muy técnica sobre el tema y seguro que aprenderemos muchísimo. Pues muchas gracias, Fidel. Cuando quieras pasamos a subir la presentación y te escuchamos todos atentamente. Vale, gracias, Bea. Gracias también a la FIRA por darme la oportunidad de presentar aquí un proyecto. ¿Se ve correcto? Ponlo en modo presentación, por favor. Ahora, perfecto. Vale, pues iniciamos, es decir, yo cojo un poco el testigo de Xavi Farrés, que ha hecho una excelente introducción de lo que son los mantenimientos, etcétera, y hacia dónde va la industria. Entonces, mi presentación va a ser más exponer un ejemplo que estamos aplicando actualmente y ver un poco cómo ha ido la transformación desde un proceso
que es más o era más bien de papel o de comunicación vía teléfono, a lo que es un proceso digital. Primero de todo, informaros un poco de qué es TOWA. Es decir, TOWA es una compañía japonesa fundada en 1951 y básicamente es propiedad familiar. Se dedican a hacer investigación, desarrollo de productos genéricos. Tienen alrededor de 3.100 empleados con 800 productos, 400 productivos, etcétera. Entonces, TOWA, que para muchas personas es desconocida, de hecho también lo era para mí hace más de un año, lo que hizo fue adquirir el negocio de Laboratorios Dr. Esteve de la parte genérica. Es decir, en diciembre de 2019, esta empresa adquirió la planta de Martorelles, en la que nos encontramos, la que me encuentro, con 800 trabajadores, un volumen de negocio en unidades de 115 millones y el 80% actualmente es exportación. Es decir, esto es una fábrica de genéricos en lo que tiene un alto nivel de proceso mensual, es decir, estamos produciendo alrededor de 9-10 millones de unidades cada mes, por lo tanto es una fábrica rápida donde los procesos son cambiantes y hay mucho cambio de formato, cambio de producto, etcétera. Y esto es clave para lo que voy a explicar a continuación. Entonces, mi ejemplo, digamos, de sistema productivo es una línea de lo que sería envasado, una línea de packaging, en el cual intervienen, tenemos las máquinas, tenemos personas, tenemos producción, mantenimiento, calidad, etcétera. Entonces, esto sería el sistema productivo y entonces, en una semana más o menos de producción, lo que sucede es que tenemos diferentes productos que fabricar con cambios de formato, tenemos ajuste, intervenciones de mantenimiento, sería lo que más o menos es una fábrica. Y esto, evidentemente, hay personas, es decir, tenemos más o menos unas 15 personas de producción, mantenimiento entre diferentes actuaciones, preventivo, correctivo, tendríamos intervenciones de 5 personas, calidad tendríamos 3 personas y luego lo que tenemos son diferentes departamentos que pueden participar de forma directa o indirecta, ya sea cogiendo información del proceso para calcular precios, costes, budget, inversiones, también personal de almacén, personal externo. Entonces, lo que nos encontramos nosotros fue unos procesos donde tenemos máquinas, tenemos personas y tenemos la fabricación del producto. Y analizando este proceso y la situación con la que se estaba dando, intentamos esclarecer pues qué oportunidades teníamos y qué retos podíamos tener aplicando lo que sería una transformación digital en el proceso. Entonces, las oportunidades que vimos cuando hicimos el estudio fue, desde el punto de vista del área de mantenimiento, qué podemos mejorar en el proceso para mejorar el mantenimiento. Por lo tanto, vimos que podíamos hacer una reducción de tiempos en la ejecución de mantenimientos autónomos, preventivos, etcétera. Es decir, que el personal que vaya a intervenir sepa realmente lo que tiene que hacer. Lo segundo es un aumento de productividad en la planificación de las paradas. Es decir, si tenemos que hacer actuaciones de X tiempo, que sean X tiempo y no nos sobrepasemos el tiempo estimado. Por lo tanto, la línea estará produciendo hasta que cojamos esa ventana de tiempo preasignado para hacer la intervención. Luego, un incremento de capacidad de análisis de datos, es decir, pasar de lo que sería gestión de papel a gestión informática significa que tenemos datos que podemos analizarlos y luego podemos tomar decisiones con ellos. Es decir, un preventivo pues, se podrá esclarecer o definir una frecuencia mayor o menor en función de esos datos. El tema es reducción de papel, prácticamente se ha hecho una eliminación de papel y siempre con el objetivo de mejorar la eficiencia de la línea y reducción de costes. Es decir, nosotros estamos en un negocio que es producción de fármacos genéricos, en los cuales prima el coste y mejorar la eficiencia y reducir los costes de mantenimiento es al final ser más eficiente en el mercado y seguramente tener mejores resultados a la hora de hacer un tender o ir a según qué mercados. Al final es lo que muestra aquí en este dibujo, que es mejora continua. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos empezado a implementar lo que es todos estos sistemas centralizados vía tablet, lo que sería un IoT, y para ello hemos tenido que hacer una conectividad Wi-Fi en toda la planta. Esto puede parecer sencillo, pero hablamos de una planta muy grande en la que todos los rincones tienen que tener acceso por Wi-Fi porque utilizamos dispositivos móviles para hacer toda la gestión de mantenimiento y también de ajustes de línea, como veremos. Para ello también hemos tenido que hacer una digitalización de todos los datos. Es decir, la información que requieren los operadores para trabajar y tanto la información o los datos que obtienen los operadores de las líneas y se introducen en el sistema. Para eso, lo mejor de todo es que tengamos una interfaz friendly, es decir, la gente hay que poner las cosas fáciles, que sean intuitivos, que sea donde te pide un valor, introducir el valor
con fotografías, etcétera. Cuanto más sencillo es, las personas más se suman, digamos. Entonces, con esto, el objetivo es generar una base de datos, es decir, una base de datos que utilizaremos para obtener reportes y con ellos tomar decisiones. La digitalización de los documentos, que era lo que comentaba, es decir, que desde el acceso vía tablet podamos consultar desde esquemas de una línea hasta procedimientos de cómo actuar o manuales de reparación, es lo que pretendemos con esta inventiva. Y también, por supuesto, herramientas de formación audiovisual, es decir, muchas de las personas cuando vamos a hacer intervenciones en nuestro vehículo o pequeñas, digamos, cosas que hacemos en casa, lo primero que hacemos, incluido una receta, es ir a un vídeo en YouTube y ver cómo se hace. Es lo mismo que hacemos fuera, hacerlo dentro. Y al final también es muy importante que este sistema, esta aplicación que tenemos ahora mismo instalada, tenga una conectividad con otros sistemas. Y ahora veremos por qué es muy importante. Entonces, al final, de lo que se trata es que hacer la centralización de la información vía una tablet. Es decir, que vía la tablet todo el mundo trabaja con ese sistema, todo el mundo se alimenta de este sistema, toma decisiones y a través de este sistema tiene información de los diferentes procesos, diferentes, por ejemplo, almacén de recambios o diferentes necesidades, avisos, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos? En la planta de Towa tenemos unos sistemas implementados en las líneas. El primero es el CIL, que es el Cleaning Inspection Lubrication, que se trata de un mantenimiento preventivo que lo realizan los propios operarios. Es decir, el operario de la línea es el propietario de esa línea y es el que tiene que hacer los mantenimientos de más bajo nivel. Es decir, son mantenimientos de baja complejidad, y una alta frecuencia. Es decir, son mantenimientos pues, que se hacen de forma cada 3 días, semanal, digamos, pues cambiar unas ventosas, lubricar. Esto lo que hace pie es que esa persona, al hacer estas actividades, pueda observar si ve algún defecto o anomalía en la línea. Y esto es muy importante. Luego tenemos el center line, es decir, los ajustes de máquina. Como hablamos de máquinas que cambian de formato, que hacen otros productos, que cambian de presentación, etcétera, se necesita ajustar la línea como se ha definido desde el departamento de ingeniería. Y para ello, los operarios tienen unas guías que se consultan vía tablet donde tienen que ajustar la línea. Es decir, todo enfocado desde una línea de producción de packaging en la cual los cambios son continuos y a veces tenemos producciones que son de 4 horas, de 3 o de 10 horas. Es decir, son líneas en constante movimiento. Por lo tanto, el cómo cambia una línea de formato de un punto a otro es vital. Esto es la base del sistema para la futura sensorización de las líneas. Es decir, no podemos colocar sensores para medir variaciones si realmente las variaciones las estamos provocando nosotros. Por lo tanto, lo primero es establecer unas formas de trabajo, unas formas en las que todas las personas que hemos visto antes trabajen de la misma forma y a partir de ahí establecer medidas para poder leer y tomar las variaciones que da el sistema. Y los planes de mantenimiento. A la izquierda serían los requerimientos que nosotros hacemos al personal, tanto de mantenimiento como de producción, y a la derecha es todo lo que tenemos que les puede ayudar, ya sea información viva o información más bien fija, definida, etcétera. Los procedimientos son procedimientos que el equipo de ingeniería establece de cómo cambiar una pieza, cómo hacer un cambio de formato, etcétera. Vídeos tutoriales que comentaba. La disponibilidad de recambios y consumibles, es decir, un operario en la línea de fabricación puede consultar el código de la pieza y a través de la aplicación puedes saber si tenemos un stock real en el almacén de recambios o no. Es decir, es muy importante. Y luego tenemos los avisos de mantenimiento. ¿Qué es un aviso? Un aviso es aquello que parece que puede causar un problema. Quizás no es un problema a día de hoy, pero se establece una medida en el sentido de aquí tenemos algo que puede causar un problema y se genera un aviso. Este aviso es recogido por el personal de mantenimiento que puede decidir actuar in situ o actuar en un paro planificado o simplemente es una medida de control, es decir, el porcentaje de capacidad del filtro está al 75%. La lectura se hace cada 2 días, hoy está al 80%. Entonces, puedes adelantarte a cuándo va a estar al 100% y tener ya el paro planificado, el recambio y actuar sobre la máquina. Y todo esto, que parece sencillo, lo gestionamos vía la tablet. Es decir, tanto las instrucciones que tienen que hacer los operarios como los inputs que generan de la línea, la disponibilidad de los recambios, los planes de mantenimiento, qué son las acciones que tengo pendientes de realizar en la línea, etcétera, todos consultables de la tablet. Y para mostrar un poco cómo funciona este sistema, he preparado 3 ejemplos muy sencillos que serían sencillamente coger la tablet y en el primer caso sería un ajuste de línea. Es decir, yo estoy haciendo un cambio de formato y
sigo una guía vía tablet de cómo es lo que tengo que hacer y qué pasos tengo que seguir. En este sentido, estamos cambiando lo que sería una estuchadora y al final lo que me está pidiendo es que tengo que ajustar la zona de entrega de estuche del producto y en la pieza que es el contrasoporte lo tengo que lo tengo que ajustar a un valor que es 102. ¿Qué sucede? Que yo tengo una guía en la línea, tengo la foto del elemento que tengo que ajustar y el mismo sistema me está pidiendo que especifique qué valor estoy ajustando. Si no es posible ajustar el valor que tengo o tras el ajuste veo que no es correcto, lo que sí que puedo hacer es informar del real. Es decir, bueno, yo 102 no pude colocarlo, pero lo he puesto a 101. Por lo tanto, el sistema va a decir, bueno, aquí hay un valor fuera de rango. ¿Qué sucede en este valor? ¿Es un ajuste? ¿Es un tema de material? ¿Se ha ajustado porque hay una anomalía, hay un desgaste de pieza? ¿Hay otro motivo que quieras especificar? Y también hay un campo de comentarios. Esto lo que hace es, al final, se genera esta información y se envía vía tablet al responsable de esta línea, ya sea un responsable de mantenimiento, de producción, etcétera, donde tendrá que investigar por qué este valor está fuera de esta posición. En el caso de un aviso a mantenimiento, esto es un ejemplo de la aplicación que tenemos. Podemos crear avisos, ver las órdenes, consultar stock, documentación. Es un ejemplo de, bueno, tenemos una anomalía, unas condiciones, falta de mantenimiento, si el síntoma es mecánico agrietado, dónde está sucediendo, en la parte enlistadora, texto corto, cambiar yunques y el texto largo, que es una explicación para el personal técnico. Esto es muy bueno porque toda esta información al final es gestionable y se pueden sacar informes, se puede ver dónde se están generando las mayores anomalías, dentro de la línea en qué parte del equipo, se puede observar si realmente tu plan de mantenimiento preventivo es correcto o no. Es decir, si yo tengo un plan robusto, significa que haré mucho preventivo y poco correctivo. En vez, si hago preventivo, pero estoy yendo mucho por correctivo, me puedo cuestionar si la frecuencia es correcta o si realmente el preventivo que estoy yo realizando está bien definido o, por ejemplo, si está bien ejecutado. Es decir, al final, con esta información te da pie para pensar y hacer otra vuelta y otra más al sistema y ver realmente si hay algún fallo en el mismo. En este caso, aparte de hacer este aviso, lo que se puede adjuntar es una documentación. Es decir, se puede coger, hacer una foto de la parte que está dañada o de donde se cree que se puede averiar y esta información es enviada al responsable de la línea, personal de mantenimiento, que toma las acciones debidas. Y por último, tengo un ejemplo de consulta de disponibilidad de recambios, es decir, en la misma aplicación tendríamos lo que sería la consulta de stocks y lo que veríamos es, podríamos listar por el código de SAP qué recambio estamos buscando. En ese aspecto podríamos encontrar que la sonda de temperatura es el elemento que buscamos. Podemos ver que hay un stock de 5. Reserva significa que haya algún material reservado para algún preventivo o alguna acción, por lo tanto, está físicamente pero no está disponible y en cursos que se esté utilizando o esté en medio de una intervención, por lo tanto, ese material sí que no se puede utilizar. Y entonces también podemos ver dónde está guardado y también una foto del material. Esto, claro, es muy sencillo y es algo que desde la línea puedes tomar una decisión de lo cambio, no lo cambio, reparo, qué voy a tardar menos en cambiar, en reparar, etcétera. Entonces, dicho esto y visto los ejemplos de cómo hemos aplicado una transformación digital en un proceso que era muy manual, muy de papel, de comunicación oral, verbal, etcétera, y ahora lo tenemos todo centralizado en un sistema, ¿hacia dónde vamos? Y el futuro es el tratamiento de datos, es decir, cuanto mejor sean los datos, la información, es decir, sabemos que la línea está configurada como hemos definido, sabemos las anomalías que surgen, sabemos las intervenciones que hacemos de correctivo, sabemos los preventivos, sabemos quién lo hace, el tiempo que se tarda, etcétera, y podemos calcular lo que serían las medias de tiempo entre fallos, medias de tiempos de reparación, podemos tomar mejores decisiones y esto será a futuro un mantenimiento predictivo. Segundo, identificación de equipos o piezas críticas, es decir, tenemos la base del sistema, ahora podemos iniciar una sensorización, establecer ciertos elementos fuera de lo fácil, digamos, que lo más fácil sería, pues bueno, vamos a ver un análisis de vibraciones de un motor, vamos a ver, pues, una termografía de un cuadro eléctrico, es decir, empezar a coger otros elementos que sabemos que fallan, rodillos, reenvíos, etcétera, hacer una sensorización de los mismos. Y luego continuar con la transformación digital de procesos, es decir, estamos viendo cómo hemos cogido la parte de mantenimiento, de gestión de averías, de preventivos, de correctivos y lo hemos introducido en un sistema de tablet
hemos introducido también toda la gestión de almacén de recambios. Entonces, la idea es introducir muchas más cosas para tener un cloud general con toda la información. Y el objetivo siempre es el mismo, la mejora continua. Es decir, mejorar la eficiencia de la línea y reducir los costes de mantenimiento. Muy bien, Fidel. Muchísimas gracias por tu aportación. Realmente un ejemplo tan práctico pues nos ayuda a ir avanzando en el tema. Gracias. Y ahora pasaríamos ya al último ponente experto, que sería Jordi Serrat. Jordi Serrat també és titulado en Ingeniería por la Universidad de Ingeniería Industrial Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa. Ha hecho un máster en Dirección de Áreas Funcionales y actualmente es el director corporativo de Producto y Tecnología en Advil Telstar. Anteriormente había estado como director general en la joint venture de IMA Telstar, en toda la parte de liofilización, y responsable de ingeniería y fabricación de proyectos especiales de Telstar Industrial. Muchísimas gracias, Jordi, por aceptar la invitación y nada, te escuchamos. Gracias, Bea, y gracias a FIRA por esta oportunidad. La idea, yo no he preparado ninguna presentación inicial o ninguna slide inicial sobre Telstar, pero supongo que la mayoría de gente nos conoce, pero un par de pinceladas. Fabricamos bienes de equipo para industria farmacéutica básicamente y proveemos de servicios de ingeniería y, por supuesto, de servicio postventa también para la industria farmacéutica y para laboratorios. Somos unas 850 personas en 11 países, estamos. Es una empresa que era una empresa familiar y que ahora pertenecemos a la multinacional japonesa Advil desde el 2013. Y básicamente nuestra especialidad son, en cuanto a equipos, liofilizadores, autoclaves, sistemas de flujo laminar, y en cuanto a ingeniería, sistemas de ingeniería completa para plantas, laboratorios de productos asépticos, productos básicamente estériles. Dicho esto, voy adelante con la presentación. Me viene muy bien la presentación de tanto de Xavier como de Fidel, porque ya hemos hablado, Xavier, desde un punto de vista genérico de introducción y Fidel un caso de uso muy interesante que viene a ligar con lo que pretendo contaros. Ya hemos hablado de que se trata de mejorar la eficiencia, la eficacia de los equipos, tanto en disponibilidad, en rendimiento, en calidad, en los tres parámetros. Y el tema es ¿cómo hacemos esto? Fidel nos ha contado un caso de uso muy interesante y nos ha dicho que la evolución es gestionar los datos, es trabajar estos datos y llegar a tener algoritmos, patrones de comportamiento. Yo pretendo hablar sobre esto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Una vez hemos conseguido un sistema que nos pueda adquirir los datos, ¿cómo los tratamos? Bien, primero de todo, ¿qué necesitamos? Necesitamos medir, ya se ha dicho, analizar y luego actuar para mejorar. Muy bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bien, tenemos unas necesidades mínimas. Primero de todo, tenemos que modelizar los datos que vamos a coger. No se trata de coger todos los datos porque después no sabremos qué hacer. Nuestra experiencia como operadores de líneas, como gente de mantenimiento, como en nuestro caso como fabricantes, como suministradores, como proveedores, nos permite modelizar los datos que queremos coger y analizar y trabajar y buscar patrones de comportamiento. Entonces, necesitamos un sistema, primero, que una vez hayamos modelizado esto, nos permita coger estos datos y ponerlos en una base de datos. Pero esta modelización nos deberá permitir crear indicadores. Tenemos que definir unos indicadores que van a ser los que vamos a analizar. Para poder hacer esto necesitamos un panel de control, una interficie para comunicarnos con el sistema. Necesitamos poder gestionar usuarios, no todos los usuarios harán lo mismo. Necesitamos una herramienta de reporting para poder reportar estos datos. Necesitamos tener unas alarmas o notificaciones, avisos. Perdonad, me dicen que no veis la presentación. Jordi, tendrías que subir la presentación. Sí, un segundo.
Disculpa. Se entiende muy bien, ¿eh? O sea, te estamos Ya, siguiendo genial. Pero, bien. Aquí está. Disculpad, perfecto. Si me permitís, continúo a partir de aquí, que es lo que estaba diciendo. Entonces, este sistema, esta herramienta, le podemos llamar plataforma, le podemos llamar herramienta. Pero esta herramienta de adquisición de datos nos tiene que permitir, decía, tener alarmas o notificaciones programables, que nosotros podamos decir, cuando pase esto, cuando pase aquello, avísame porque quiero revisar, actuar, lo que sea. También lo ha dicho Fidel, necesitamos conectividad con otros sistemas de planta. Fidel ha montado un sistema de gestión, de optimización del mantenimiento, que evidentemente nuestro sistema de análisis de datos tiene que conectarse con esto. Y necesitamos lo básico, que es esta herramienta analítica de datos, que puede tener Machine Learning, puede tener una serie de herramientas más o menos sofisticadas para poder analizar después. Podemos complicar mucho esta plataforma, pero casi serían los requisitos mínimos de esta plataforma, de esta herramienta. A ver si ahora pasa. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No es sencillo, en el sentido de que necesitamos que alguien lidere este proceso. Estamos acostumbrados que en la industria pues tenemos gente de mantenimiento, tenemos gente de informática, tenemos gente de ingeniería, tenemos gente de producción, pero esto, ¿a quién le cae? Le cae informática. Informática está acostumbrado a gestionar sistemas de planta, el SAP, etcétera. Mantenimiento está enfocado a gestionar los equipos y las líneas. Entonces, siempre es la primera discusión. ¿Cómo realmente se implementa esto? Será interesante que después Fidel nos cuente cómo lo han hecho en su caso. Hay que hacer una inversión inicial importante en hardware, en infraestructura, en software, y lo podemos hacer in-house con nuestra gente que tenemos o que fichamos que tenga conocimiento en este tipo de herramientas, que por cierto van muy buscados, o usar un partner que nos implementa esta herramienta. ¿Qué retos tiene esto? Bueno, esta herramienta que implementamos tiene que ir creciendo, como el ejemplo que nos ha contado Fidel, y por lo tanto hay que hacer una mejora continua del sistema, ya no del mantenimiento, que es lo que pretendemos, pero la herramienta tiene que ir evolucionando. También hay dificultad a veces para encontrar patrones, porque si nosotros tenemos una línea de aquel tipo, es difícil que podamos encontrar patrones. En cambio, si tenemos varias líneas o tenemos varias plantas con la misma línea, podemos empezar a hacer benchmarks, comparaciones, etcétera. Y también nos hacen falta a veces conocimientos específicos de aquel tipo de línea, equipo, proceso que estamos allí, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones en la industria para temas de vibraciones de motores. Esto está bastante explorado y bastante trabajado y hay expertos, pero hay otros tipos de subconjuntos en nuestras líneas que no están tan trabajados o que son mucho más específicos. Esta sería la idea de la arquitectura que tiene un sistema de este tipo. Consiste en adquirir unos datos. Se ha dicho también que necesitamos adquirir datos, sensorizar, sí, es cierto, pero muchas veces nuestros equipos ya tienen esta sensorización, ya tienen sensores para trabajar que podemos recoger estos datos y luego podemos añadir muchos más, pero en principio ya podemos añadir estos datos. Y esto lo subimos a una base de datos que puede ser cloud o on-premise y tenemos unas bases de datos que están segmentadas y que se pueden acceder desde distintas plantas, distintos perfiles a la base de datos de forma distinta y siempre, por supuesto, recogiendo estos datos de una forma íntegra y segura. Pero claro, cuando intentamos hacer algo así, siempre hemos dicho que hay una inversión importante, necesitamos saber qué vamos a ganar con esto. Todo el mundo dice que este es el futuro y que el mantenimiento predictivo es lo que hay que hacer,
pero hay primero que montarlo y hay que tener un análisis del retorno a la inversión. No es nada fácil. Nosotros hemos estado hablando con muchos laboratorios y la primera base para saber cuál es el retorno de inversión es saber el estado actual. ¿Cuál es la causa de los fallos, defectos que tenemos hoy? ¿Es cuantificable el coste? ¿Cuáles son los factores que hacen que el coste y cómo se distribuye por los activos? Es realmente complicado y además estos serían los tangibles, hay que considerar tangibles e intangibles, que a veces son todavía más difíciles. Entonces, si nos vamos a las estadísticas de la industria, bueno, nos dicen que el tiempo de inactividad reduce al menos un 5% la capacidad productiva de una fábrica, que en algunos casos puede llegar al 20% dependiendo de la industria, y que más del 80% de los fabricantes no tienen un modelo para cuantificar los costes de inactividad y distribuirlo por activos. Más datos de la industria sobre el mantenimiento predictivo. Bueno, nos puede mejorar un 8 hasta el 12% como media. Estos son datos de Estados Unidos. Y nos dicen que el retorno de inversión puede ser 10 veces, la reducción de costes de mantenimiento de 25 a un 30. Son datos que encontraremos en Internet. Después, al final de la presentación, tenéis los links por si lo queréis consultar. También estudio de McKinsey sobre la industria 4.0, vemos datos fantásticos, ¿no? Del 10, 40%, aumentos de productividad 3 de 5. Bueno, son datos de la industria, pero al final tenemos que aterrizarlo a nuestro caso particular. Solo una slide interesante, por si os puede interesar, en este link tenéis un ROI Calculator de Deloitte, donde se contesta a 10 preguntas y hace una estimación de cuál puede ser el retorno, ¿no? Y hace preguntas de este tipo que están aquí, las he transcrito aquí, por si os interesa. Y, como decía, los intangibles. Hay muchos intangibles que no son directamente el aumento de la productividad o la reducción de paros, sino que son pues una mejora de la planificación, que nos contaba Fidel, mejor satisfacción del equipo de mantenimiento. Esto nos puede permitir optimizar recursos. Podemos llegar a crear un gemelo digital que nos puede permitir probar acciones en un modo prueba, digamos, a ver qué pasa cuando hacemos esto, cuando hacemos aquello. Bueno, hay una serie de intangibles que serán distintos en cada caso, pero que también hay que considerar. Entonces, lo que vengo a exponeros y a proponer es una alternativa de cómo hacemos esto, que es la plataforma colaborativa con proveedores, que la ha mencionado Xavier, que hay algunos proveedores que lo ofrecen, y me gustaría generar el debate de ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos, ¿no? Las necesidades mínimas de esta plataforma son exactamente la misma, pero si usamos una plataforma de un proveedor, se puede trabajar con modelo SaaS, Software as a Service, y por lo tanto no hay inversión inicial. El mantenimiento y la mejora continua del sistema de adquisición de datos y de modelización es a cargo, es externalizado, digamos, con este servicio. Evidentemente, hace falta que se pueda conectar con los sistemas de planta y nos hace falta tener un sistema de KPIs y de avisos y notificaciones remotas exactamente igual. La gracia es que podemos tener datos agregados de muchos otros equipos o muchas otras líneas del mismo tipo. Y esto nos puede dar información que no tenemos que aprender por nosotros mismos. Fidel nos contaba un caso que básicamente están aprendiendo ellos mismos cómo optimizar el sistema, ¿no? Entonces, la gracia de este sistema sería que nos permite tener datos agregados de la industria. Los retos, hay que ceder los datos a terceros y cómo se gestionan estos datos, su seguridad, su confidencialidad, su integridad, cómo se integran con otros sistemas, con los sistemas propios del laboratorio, y no hay una plataforma estándar, con lo cual, si cada proveedor tiene su plataforma, pues puede ser un reto complicado. Y por mi parte, esto es lo que os quería contar. Esta es la arquitectura del sistema, que es la misma que antes, pero
en este caso Telstar como proveedor, pues tiene acceso a los datos agregados de distintos sites, distintos equipos. Y por mi parte, solo contaros esto. Aquí hay un resumen de lo que os acabo de contar. Y aquí tenéis las referencias que os decía antes por si alguien quiere seguirlas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Muy interesante también tu planteamiento. Y ahora abriríamos el turno de debate. Si hay alguna pregunta directamente, si no, a través del chat ya tenemos un montón de preguntas, o sea que... A ver, para abrir un poco... Bueno, a mí me ha surgido una duda y ahora me voy al chat y empezaré a leer las preguntas. Jordi, compartir datos. Esto va un poco como en contra de la idea que tenemos en Pharma, de la integridad, la trazabilidad, el secretismo en algunos casos. ¿Lo ves práctico realmente? ¿Crees que las diferentes farmas van a ceder datos? Bueno, es uno de los temas que genera más debate. De entrada estamos hablando de datos de máquina, lo cual simplifica un poco el dilema. No estamos hablando de datos de proceso, que es lo que primero, lo que se usa desde un punto de vista regulatorio, y segundo, lo que es más know-how de cada farma, ¿no? Estamos hablando de datos de máquina. Entonces, pero sí, eso es un tema importante. Y es un tema que, en nuestra experiencia, encontramos según qué laboratorios muy predispuestos y según qué laboratorios completamente indispuestos. Y especialmente aquellos en que la gestión depende del departamento de informática. Cuando depende del departamento de ingeniería, de mantenimiento, de producción, es más sencillo. Pero probablemente esta es una pregunta para Fidel y para Xavier, No. Lo que es cierto, Jordi, es de que para poder generar un buen algoritmo necesitas muchísimos datos. Es decir, los datos que te puede dar un solo equipo, con ello no vas a conseguir nada. Es decir, la gracia está en tener muchísimas variables porque precisamente la potencia de las nuevas tecnologías es eso, que son capaces de tratar con muchísimas variables. Es decir, meterte en una máquina y con tus propios datos, yo a eso le veo muy poco futuro, ¿no? Y realmente a no ser que tengas un parque de máquinas muy grande, que no todos lo tenemos, ¿no? Es decir, y que todas más o menos sean iguales, pero si no, es decir, necesitas para mí esto está reservado a las grandes multinacionales donde pueden tener un departamento que gestiona esto, un departamento de 20 personas o las que hagan falta, y donde tienen multiplantas y además intentan reproducir operaciones de una planta a la otra, ¿no? Entonces, ahí sí que evidentemente tiene sentido que esto sea interno, pero cuando no es el caso, yo creo que nosotros estamos haciendo esta prueba piloto con 2 clientes, estamos co-desarrollando con 2 clientes y estamos ya adquiriendo datos, pero todavía no estamos generando, digamos, modelos ni demás. Lo veremos, pero realmente yo creo que puede ser una herramienta muy, muy potente. Nosotros tenemos clientes que, antes lo mencionabas tú, Xavier, que el mantenimiento de un motor o que tantas horas, pues mantenimiento de compresores, el proveedor de compresores dice cada 25.000 horas. Nosotros tenemos clientes que hacen el mantenimiento religiosamente cada 25.000 horas y tenemos clientes que funcionan 125.000 horas y todavía funciona el compresor, ¿no? Y esperan a que se rompa. Probablemente a medio camino esté lo adecuado, ¿no? Depende de las condiciones de trabajo que tengan, ¿no? Y esto es lo que con datos agregados podemos mejorar mucho. Sí. Si os parece, recuperamos alguna pregunta del chat. Por ejemplo, aquí veo, a ver... De Aníbal Reñones, ¿cómo atacáis el hecho que un mantenimiento predictivo vaya en contra de la práctica habitual del departamento de mantenimiento? Voluntarios, para contestar esto. Esto es la filosofía, ¿no? Si la tecnología te va a sustituir a las personas. Pero yo creo que al final la actuación tiene que estar allí. Es decir, al final necesitarás un especialista para poder hacer la actuación, ¿no? Y además, yo creo que también, no vas a poder hacerlo en todos tus activos. Vas a hacerlo en unos activos, ciertos activos de tu fábrica. Hay otras partes de tus activos
que no te va a resultar, es decir, hacer la inversión para hacerlo. O sea, vas a tener que tener pues, operarios, lo que pasa es que probablemente serán los operarios que necesitarán unos skills distintos a los que tienes actualmente, es decir, un tipo de conocimiento distinto. Sí, yo al final lo que veo es que el mantenimiento es un departamento muy móvil en el sentido que yo explicaba que el mantenimiento de bajo nivel lo están haciendo ya operarios, es decir, tenemos operarios formados y entonces no necesitamos un mecánico para que cambie unas ventosas de una línea, es decir, esto lo tiene que hacer un operario. Entonces, el mantenimiento predictivo pues lo realizará personal de mantenimiento o, en su defecto, si lo hace otra persona, nosotros, nuestro personal, lo estamos dedicando a gestionar lo que son anomalías o avisos o lo que sería como un ingeniero de procesos de hacer mejoras en las líneas. Es decir, al final no es que se quite trabajo, sino que reorientas un poco la fuerza del trabajo y la dedicas a hacer cosas de más valor añadido. Evolucionamos, ¿no? Evolucionamos en nuestras funciones. A ver, Salvador Montilla, mira, una pregunta para Towa. ¿Han podido cuantificar la mejora que ha supuesto este cambio aplicado en planta y qué tiempo han tardado en implantarla de esta solución? Vale, el tiempo de implementación es un proyecto que se inició hace 3 años, es decir, lo que se inició es con un socio tecnológico se hizo el desarrollo de la aplicación, ¿vale? Esto estoy hablando hace 3 años, se inició con una prueba piloto en una línea, luego se empezó a expandir a diferentes áreas de la fábrica, es decir, tenemos en cuenta que aquí somos 800 personas, tenemos alrededor de, pues diría, unas 30 líneas productivas. Es decir, tenemos líneas que trabajan de forma muy continua, en la que hacen lo mismo durante mucho tiempo, que es fácil obtener sensores, digamos, y información, y tenemos líneas que cambian mucho y hacen producciones muy cortas con muchos cambios, ¿vale? Entonces, hace 3 años se inició el proceso, ahora lo tenemos desarrollado en toda la fábrica y yo, lo que respecta a la zona de packaging, que es donde más me estoy trabajando, yo diría que estaríamos hablando entre un 8 y un 10% de mejora de eficiencia de las líneas. Es decir, también es cierto que al inicio la mejora es más elevada, y cada vez te cuesta mejorar. Es decir, si hablamos de un 10%, el primer año puedes mejorar un 5 y luego vas mejorando un 3, un 2, etcétera. Cada vez cuesta más. El simple hecho de poder controlar las cosas, que la gente trabaje de un mismo modo, tener información de cuándo cambian las cosas, de los recambios que utilizas, etcétera, hace, digamos, que todo sea más ágil. Desde la búsqueda del recambio, desde el que la operación se haga como un ingeniero ha definido que se tenga que hacer, etcétera. Digamos, es un proceso que hace una mejora continua y al final cuando tienes los datos del OE, de la eficiencia de la línea, tú vas viendo la mejora por reducción de averías, por reducción de tiempos de cambios de formato, ajustes, etcétera. Muy bien. Me vuelvo para el chat, pero antes, mientras tanto, ¿qué os parece? ¿Qué opináis sobre cómo aplicamos aquí la calidad? ¿Cómo lo reciben esta forma de trabajar los departamentos de calidad? Sobre todo por la gestión de datos. Es que yo vuelvo a lo mismo. Pero a ver, es decir, aquí para hacer un poco de broma, ¿vale? Van a estar más felices porque tendrán menos desviaciones, ¿no? Porque al final lo que vas a asegurar es que el equipo no te pare por ningún evento extraordinario. Y bueno, yo creo que al final es asegurar pues, realmente que el producto, es decir, aquellas desviaciones que tienes porque los equipos no te funcionan bien, aquí vas a asegurar que el equipo te funcione bien. O sea, yo creo que sí que será vamos a aumentar, ¿no? De alguna forma se aumenta la calidad del proceso, con lo cual aumentas también la calidad del producto, ¿no? Hombre, y aumenta el registro de datos, por lo tanto, aumenta el registro de lo que ha pasado. Tenemos mucho más datos, con lo cual calidad, la confianza, ¿no? Claro, calidad debería ser una de las partes más impulsoras de este tipo de cosas. No es he registrado en un papel que he firmado porque estoy formado, tal, que he hecho este mantenimiento, este ajuste de línea, lo que sea, sino que está registrado en un sistema digital, por supuesto, validado con su integridad de datos. Pero, hombre, yo creo que calidad precisamente en una industria conservadora como es la farmacéutica tiene que ser un impulsor del registro de datos electrónicos. Muy bien. Vale, Mira, os paso otra pregunta de Andrés García. Dice, la inteligencia artificial me va a permitir no tan solo prever cuándo va a fallar, pero además proponer mejoras, mantenimiento proactivo. Sí. De hecho, en mucha literatura, sobre todo en Estados Unidos, y hay empresas de que en el predictivo, no por el predictivo,
siguen haciendo de vez en cuando algún mantenimiento preventivo. Te permite el poder mejorar tus procesos de mantenimiento seguro. De seguro que vas a tener mejoras y te va a permitir tener mejoras. E incluso probablemente vas a poder tener análisis de una cierta variedad que te van a explicar cosas que antes no podías entender. Cosas que te pasaban que no podías entender. Ahora tendrás la posibilidad de entender por qué te pasaba aquel fallo o aquella cosa que nadie sabe. A veces pasan cosas en los equipos que nadie sabe. Es decir, pues eso probablemente se va a reducir y podrás saber exactamente la causa. Esto va ligado a otra pregunta que veo aquí que dice de Salvador Montilla, que dice ¿cuánto es importante sumar la experiencia al tratamiento puro de datos? Es algo que nos preguntamos nosotros mismos. Como estamos poniendo en marcha esta herramienta, lo primero que estamos haciendo es poner detrás de los datos a un experto. Nosotros estamos empezando con un liofilizador, que es una de las máquinas, desde ese punto de vista de proceso, más complicadas, y estamos poniendo a un experto. Pero pretendemos modelizar los datos y hacer tratamiento de estos datos y descubrir, como decía ahora Xavier, descubrir cosas que no se nos habían ocurrido. Las que se nos pueden ocurrir ya las tenemos en cuenta, pero habrá relaciones que no, o patrones de datos que no somos conscientes. Nuestra idea es que vamos a empezar con experiencia y con conocimiento y vamos a terminar con tratamiento puro de datos. Pero lo veremos. Es un camino que tenemos que recorrer todavía. Más consultas. Habéis generado muchísimas preguntas, ¿eh? Felicidades. Sergio Michal dice, Xavi, ¿qué criterios o preferencias maneja Euriaca a la hora de almacenar los datos? Por ejemplo, de vibraciones en la nube. ¿Centraliza en una nube propia o es práctica habitual subcontratar a otros proveedores con AWS? Gracias. Te explico la situación. Nosotros estamos en 2 pilotos, ¿vale? Con lo cual, es decir, estamos en un piloto en la planta química, trabajando con los motores de agitación de los reactores, porque es un elemento muy crítico allí. Y lo estamos haciendo, en estos momentos, estamos haciendo muy en local con el proveedor. Es decir, nosotros no tenemos ni capacidad ni conocimiento para poderlo hacer. Es decir, necesitamos de trabajar con alguien experto en el tema. Entonces, estamos trabajando en estos pilotos. Y en la farma estamos trabajando en un piloto con un proveedor de maquinaria, ¿vale? Y estamos utilizando su sistema. Es decir, pero estamos en una fase muy inicial. Porque, a ver, que esto no se puede hacer, mira, mañana me pongo. Esto no va. Es un cambio de mentalidad bastante grande. Es decir, a ver, como todo lo que es la transformación digital es una transformación de una cultura, una manera de hacer en la compañía, ¿vale? No es un poner 4 sensores y tal, no. Es una cambiar la mentalidad de toda la compañía. Entonces, estamos empezando en pequeños pilotos, ¿vale? Tenemos conocimiento porque hay mucho conocimiento y hay mucha información en la web, porque hay países y hay empresas que van mucho más avanzadas y sectores que van mucho más avanzados que nosotros, pero sí que aquí hace empezar con pequeños pilotos. Y sí que deciros que, por ejemplo, en el tema de Machine Learning empezamos más, no tanto con el mantenimiento, sino para poder entender fallos en procesos, en la calidad de producto. Es decir, allí pues sí que estuvimos trabajando con una startup que ahora precisamente está en el IQS, donde teníamos problemas con un producto, teníamos desviaciones con un producto y con ellos, a través de esta tecnología, pudimos saber qué atributo, qué variable la que afectaba más, que nosotros éramos incapaces. Entonces, no es una cosa de empezar y venga, no. Es decir, hay que empezar con un piloto, ¿vale? Y sobre todo, ir de la mano de alguien que tenga la experiencia, ¿vale? Y que tenga experiencia en el tema. Solos. Y sobre todo, si eres pequeño, no vas a poder. Es lo que decía Jordi. Una empresa que tenga multiplantas y que realmente ya tenga experiencia en temas de tratamiento de datos, que normalmente se utilizan más, sobre todo, han empezado en los temas de más comerciales, en temas de ventas y tal, es donde realmente el tema del machine learning y de la gestión de algoritmos es donde realmente está más desarrollado en nuestro sector. Oye, pues probablemente tienen capacidad y conocimiento dentro de casa. Pero los que somos más pequeños necesitamos ir cogidos de la mano y empezar con cosas muy concretas, muy pequeñitas. A ver, temas de predictivo todo el mundo hace, ¿vale? Porque todo el mundo tiene sus alas blancas con diferencial, controlando los diferenciales de presión y sabe cuándo tiene que actuar y cuándo no tiene que actuar. Todo el mundo tiene su cámara termográfica para ir a los cuadros de baja tensión y ver si están bien o están mal. Y eso lo haces cada 15 días o cada mes. O sea, sí que ya tenemos sistemas de mantenimiento predictivo, aunque no lo parezca, lo que pasa es que no somos conscientes, pero eso es predictivo, no hace parar, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de una cosa, de un paso más allá, es un paso de realmente, es decir,
lo que es el mantenimiento clásico del parada de la máquina, el estar pues una semana allí metiéndote, no, eso es lo que estamos intentando evitar, ¿vale? Parar cuando toca para poder de alguna forma tener el máximo uso de nuestro activo y realmente invertir el mínimo coste en el cambio de componentes. Muy bien, muchas gracias, Xavier. Una pregunta para Toba tenemos aquí, de David Netleton. ¿Cuánto tiempo necesita para validar que los modelos predictivos están acertando en identificar piezas para recambio en el sistema real? ¿Cómo se sabe, valida que fue realmente necesario hacer el recambio de una pieza determinada? Es decir, nosotros ahora mismo estamos en la base del sistema, que la base del sistema para mí es la pieza está trabajando como debe trabajar, es decir, se nos avería, pero estando la pieza o el componente o el equipo trabajando en las condiciones que tiene que trabajar, primero hay que asegurar eso, es decir, nosotros aseguramos eso. Lo segundo es, como decía Xavi, nos vamos al manual y decimos, bueno, el fabricante que recomienda 1000 horas de uso, 2000, etcétera. Entonces, lo que hacemos es montar un sistema de preventivos que quizás, si la pieza tiene una vida útil de 1 año, lo que hacemos es pues una verificación, un preventivo de verificación a los 6 meses, otro a los 9 meses y quizás el reemplazo de la pieza se efectúa al cabo de 1 año. Pero siempre teniendo en cuenta la duración de la línea, o sea, de la pieza en la línea, es decir, saber realmente las horas que la línea está trabajando, no las horas que la línea, o sea, que la pieza ha estado en la línea. Es decir, no cambiarlo a 1 año natural, sino a 1 año de trabajo. Dicho esto, lo que hacemos nosotros es hacer verificaciones. Si la pieza está a 900 horas y te recomiendan a 1000, esperamos y si nos queremos asumir el riesgo, seguimos esperando para evaluar el estado de la misma de la pieza. Es decir, intentar alargar la vida para conocer realmente cuál es la vida útil del componente. Entonces, fijar el preventivo de sustitución acorde a lo que nosotros observamos en el proceso. Tenemos otra pregunta para ti, Fidel. Dime. De Salvador Montilla. ¿Han podido cuantificar la mejora que ha supuesto este cambio aplicado en la planta? Sí, esto es un poco lo que comentaba antes, es decir, desde hace 3 años que aplicamos el sistema e implementamos las tablets en planta y empezamos a usar toda esta tecnología, alrededor de un 10% es lo que venimos ganando de eficiencia en las líneas. Es decir, implementamos este sistema, los operarios lo que hacen es hacer los cambios iguales, ajustar la línea, lo que hacen es informar de cualquier cosa que no está acorde a cómo debe estar y luego toda la gestión de lo que son componentes, materiales, avisos a mantenimiento. Es decir, lo que hace todo este sistema es agilizar y que la rueda gire y gire más deprisa. ¿Vale? Luego veía otra pregunta de Andrés García. Tú mismo. Vale, de participáis en la evaluación de SMED. Esto también se está realizando en nuestra planta. Es decir, un SMED al final es hacer una evaluación de si realmente un cambio de formato o un ajuste en la línea se está haciendo de la forma más eficiente o no. Es decir, si hay actividades que se pueden hacer durante la línea en marcha, es decir, estás haciendo una preparación para justo ocupar el tiempo de línea parada imprescindible, realizar el cambio y hacerlo de una forma estandarizada para que la línea vuelva a producir el siguiente producto habiendo utilizado el menor tiempo de paro planificado. Es decir, esto también es una base del sistema. Es decir, al final, el operario, bueno, hay sistemas de control del tiempo de las personas y del tiempo de las actuaciones. Entonces, entre cambios tenemos actividades definidas con unos estándares y esto es una cosa que se aplica en la industria. Es decir, no solo farmacéutica, sino toda la industria, durante un cambio de formato, pues tienes ciertas actividades, unos estándares y lo que se hace es evaluar, incluso se hacen con cámaras, se graban los movimientos, se intenta hacer que todo esté lo más cercano posible, que sean sistemas poca-yoke, que no pueda haber un posible error de una persona que monta una pieza al revés, etcétera. Es decir, esto sí que se hace. Gracias, Fidel. Otra pregunta, esta es para Jordi, de David Netleton. ¿Qué volumen aproximado de datos se captan en los sensores anualmente? Wow, depende mucho del proceso y de la máquina y del modelo que queramos hacer. Nosotros hemos empezado con difrizadores, como comentaba antes, y no hemos añadido ningún sensor adicional porque es un tipo de máquina que va muy sensorizada y lo que estamos haciendo es recoger los datos conforme un patrón que hemos trabajado conjuntamente con el cliente, con el laboratorio,
yo hablo de cliente desde el punto de vista de proveedor, que hemos trabajado el modelo, entonces estamos recogiendo estos datos que, de hecho, empezamos a montarlo, no sé si esta semana o la semana que viene, y no sé contestar todavía, porque yo creo que depende mucho del modelo, y lo que sí preveemos es que hemos empezado con lo que le llaman un mínimo producto viable, y la idea es luego irlo sofisticando. Es evidente que, por ejemplo, un deslizador no lleva consumo de agua, por ejemplo. Entonces, añadir el consumo de agua después, pues nos permitirá añadir mucho conocimiento. Pero queremos empezar con lo que tenemos y además lo estamos haciendo con unas máquinas que ya tienen experiencia en funcionamiento y, por lo tanto, ya tenemos un histórico de datos. Discutimos con el laboratorio si era mejor una máquina nueva o una máquina ya existente y decidimos que era mucho mejor una máquina existente porque tenemos un track record importante que nos permitirá, cuando tengamos estos datos, avanzar mucho más rápido. Pero no sé contestar todavía a esta pregunta. Y relacionado con lo que acabas de comentar, hay otra pregunta que nos dice que ¿cuánto de importante es sumar la experiencia al tratamiento puro de datos? También tenemos que avanzar para saberlo, pero nosotros lo que estamos haciendo es montar esta herramienta y montar un departamento donde ponemos primero a personas a analizar estos datos, y las personas que ponemos a analizar estos datos los sacamos de nuestro departamento de servicio postventa. Y ponemos a gente que tiene conocimiento en el proceso y en mantenimiento de este tipo de equipos. Y están un poco asustados porque dicen, bueno, yo sé de equipos, pero no sé de datos, ¿no? Bueno, el tema de datos, hay mucho experto de datos. Había por aquí también una pregunta que hablaba de un Renault 5. Sí. Hay mucho... El Renault 5, el Clio, o sea, sí. algo de... Sí, es evidente que analizando los datos puramente, sin conocimiento, podemos llegar a conclusiones erróneas. Por lo tanto, para nosotros es imprescindible empezar con el conocimiento. Y además estamos poniendo nuestro conocimiento conjuntamente con el laboratorio en este caso. Y a partir de aquí, la idea es que tenemos que avanzar hacia modelos, hacia patrones. Lógica dice que habrá muchos patrones, pero los tendremos que ir descubriendo. Tenemos que empezar con el conocimiento y a medida que avancemos, veremos, vamos a decirlo así, cuánto conocimiento podemos sacar y dejar el análisis solo a los datos o a los sistemas de machine learning, etcétera. Luego tenemos una de las aquí. En términos de series temporales, ¿qué ventana de tiempo se aplica para hacer una predicción de una anomalía o acción a hacer? ¿A 2 semanas? 6 meses? Jordi. Tampoco ni lo sé, ni creo que haya un patrón específico. Dependerá mucho de qué variables hablemos. Si hablamos de variables de temperatura que varían, vamos a decir, muy lentamente, el patrón es un tipo. Si hablamos de frecuencias o de giro, de vueltas de un motor, de vibraciones, el patrón es muy distinto. Y dependerá de cada aplicación, además, no solo de si es un motor, sino de a qué está aplicado. Yo creo que la respuesta es que no hay un mínimo ni un máximo, sino que dependerá de cada caso. Sé que no es una respuesta es un poco política, pero creo que es correcta. Pero es correcta, es políticamente correcta, son las mejores respuestas. Sí, pero también se trata de decir algo, no decir de obviedad. Hombre, ya. La verdad. Sí, pero a veces no se puede. Sí, por aquí nos preguntan qué plataforma de ML usáis para el tratamiento y aprendizaje de los datos captados en la planta. Bueno, en nuestro caso usamos una plataforma propia que estamos desarrollando. Estamos desarrollando usando herramientas que existen. En nuestro caso usamos Inmation, usamos varias herramientas que existen en el mercado que las ponemos juntas para hacer la herramienta, la plataforma que queríamos, que es un dashboard que nos permita interaccionar con el usuario de forma muy fácil. Es un tema complicado. Hay mucha literatura, hay mucho Azure y mucha gran empresa que se dedica a esto, pero luego cuando necesitas algo muy concreto, tienes que acabar montándotelo. Yo quería, hay una pregunta de Fabio que habla, dice, a nivel del ciclo de vida de proyectos farmacéuticos, ¿en qué fase creéis que el mantenimiento predictivo 4.0 debe empezar a tenerse en cuenta? Ingeniería conceptual, yo te diría que desde el inicio. Es decir, cuando tú te planteas el proyecto, allí ya debes tener en cuenta si vas a realizar o no vas a hacer una aproximación de... ¿Por qué? Porque será mucho más fácil a la hora de ejecutar y de desarrollar todo el proyecto.
cuando más al inicio, eso como todos los proyectos, incluso desde I+D, cuando todos los parámetros tengas en cuenta en el momento en que nace el proyecto, es mucho más fácil luego el poderlo desarrollar. Una vez el proyecto ya está definido, el intentar poner otros parámetros, otras variables, pues ahí es cuando cuesta un poquito más. Si es posible, desde el inicio del proyecto. En cualquier caso, Xavier, si lo puedes hacer desde el inicio, pues evidentemente mucho mejor, pero yo creo que es implementable en cualquier momento. El sistema de mantenimiento predictivo para mí es algo que se implementa paralelamente al sistema de funcionamiento de la máquina. Tenemos máquinas, equipos funcionando con PDCs, con escalas. Esto está allí, está validado, no se toca y se añade un sistema de adquisición de datos paralelo para tratar esto. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que se puede hacer en cualquier momento. Si lo planificas desde el principio, será mucho más consistente, desde luego. Y el coste lo tendrás en cuenta. Correcto. Yo quería contestar a Salvador Montilla, que comenta esta necesidad de digitalización, ¿surge dirección o es una idea que hay que vendérsela? En nuestro caso no vendemos nada y no surge dirección. Es decir, estas cosas es que simplemente observar. Es decir, a veces íbamos por fábrica y veíamos que un operario vía WhatsApp preguntaba a la persona de almacén si tenía el recambio. Y dices, parece que nos adelantan. Es decir, el propio operario está usando medios digitales para obtener información. Entonces, al final lo que dijimos es, bueno, pues hagamos una aplicación que podamos tener esta información sin tener que utilizar los móviles personales. Entonces, al final, también a nivel de datos, nosotros vamos hacia allí. Es decir, estamos identificando qué procesos tenemos continuos, por ejemplo, tema de serialización que actualmente todas las fábricas estamos haciendo, es saber qué relación hay entre potencia de láser, capa del estuche, calidad que nos da el data matrix. Es decir, ahí sí que tenemos datos continuos que podemos medir y obtener y al final sacar conclusiones en el sentido de decir, bueno, pues cuando tengo una potencia, etcétera, o tengo un fallo de potencia, veo que la formación del data matrix y la calidad que me da no es una A, es una B. Es decir, ahí sí que se pueden obtener buenas informaciones y es algo que nosotros, al menos desde mantenimiento y ahora que estamos preparando, bueno, que ya hemos preparado el CAPEX para el año que viene, siempre pedimos inversiones en este aspecto. No hace falta que nos presionen, es decir, nos gusta. ¿Os las conceden, no las conceden? ¿Lo vendéis bien internamente o no? Hasta ahora sí, ahora hay que traducirlas al inglés, pero sí. Si habéis conseguido una mejora del 10%, se vende solo. Sí, la verdad es que sí. Y aparte es que todo el mundo, cuando tienes información y la tienes accesible, la verdad es que la gente lo agradece porque trabajas con información. Es decir, casos generales de roturas de piezas y tirando de histórico, darnos cuenta que entre medio hubo un cambio de proveedor, que nadie autorizó y se nos cambió un proveedor de un taller a otro y nos hemos dado cuenta que el problema de la duración de esa correa era el proveedor, no la máquina. Es decir, al final tienes mucha información y es fácil o es más fácil ver cosas que hasta ahora pasaban ocultas. Si os parece, respondemos una última pregunta de Luis Coronas, que dice, a nivel de proveedores de componentes, mixer de válvulas, bombas, etcétera, ¿estáis notando que también se está dirigiendo y colaborando en esta dirección hacia el preventivo? Nosotros en algún caso tenemos proveedores de equipos que nos están intentando montar proyectos junto con ellos para hacer, digamos, una obtención de datos de ese equipo. Es decir, nosotros sí que vemos que incluso tenemos proveedores que están intentando tirar de nosotros hacia... Hemos perdido a Fidel. Fidel, se ha quedado congelada. F5. Da al F5, Fidel. Dice que se le ha terminado la batería. Sí, bueno. No hemos hecho un buen mantenimiento predictivo aquí, ¿eh? No hemos hecho un buen pronóstico y nos ha fallado el sistema en este seminario. No puede ser. Va a haber que repetirlo. Bueno, yo creo que mejor cerramos ya aquí. Agradeceros a todos la participación y el transmitir vuestro conocimiento y experiencia. Creo que ha quedado muy claro que es un tema muy interesante. Hemos respondido un montón de las preguntas del chat, recuperaremos las que haya y se responderán directamente. Y bueno, igualmente a Fira por la oportunidad y a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.